Gloria a Dios, aleluya. Bueno, le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y grande es su misericordia. En esta hora vamos a meditar en un tema de los misterios del reino. Es muy importante entender la palabra de Dios. Tal vez usted no me entienda, algunos de ustedes no entiendan porque no conocen la palabra de Dios. Pero también hay algunos que la conocen y aún entendiéndola, no la creen. Este es el problema de muchos, ¿verdad? Que la leen pero no la creen. Por lo tanto, vamos a meter en la palabra aquí lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora, ¿verdad? Aquí meditando en este ministerio a tiempo y fuera de tiempo hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es su hermano y amigo Javier Peregrina. Vamos a leer aquí en Mateo 13 en adelante. Vamos a tomar unos minutos para que nosotros podamos nosotros entender aquí la palabra de Dios. Vamos a ir viendo aquí lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a ver aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, estamos haciendo ahorita estos videos con toda calma. Vamos a leer aquí, a leer un versículo y lo voy a leer, a orar una pequeña oración para pedir guía al Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta hora, que me das el privilegio de ser portador de tu palabra. En esta hora se abre nuestro entendimiento cada uno de nosotros para meditar en este tema, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Los misterios del reino. Tema el misterio del reino. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Miren nomás, vamos a ir leyendo en parte para ver a dónde nos lleva el Señor, pero el tema, ¿verdad? Vamos a meditar qué tal importante también es entender la palabra de Dios, entenderla y creerla. Pero a veces la entendemos, pero se nos es imposible creerla. Como le vuelvo a decir, tal vez usted no vaya a entender estos, porque nunca tal vez ha leído la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Pero para aquellos que ya la hemos leído y tenemos que nosotros creer la palabra de Dios, no solamente entenderla, pero no creerla. Vamos a ver aquí lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es muy importante nosotros entender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria. Estamos viendo esta cosa. Estos. Miren lo que dice. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Miren, dice. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el reino de los. Dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Miren nomás. Si nosotros logramos entender esta palabra, lo que dice aquí, que estamos leyendo, es muy importante, porque si no, de otra manera, nosotros estoy hablando a los conocedores de la palabra, o a los predicadores, a los que enseñamos a otros, porque lamentablemente hay muchos en la tierra, hay muchos en el mundo, muchas personas, ¿verdad? En muchos países de la tierra, bueno, en todos los países de la tierra, vamos a decir que todos los países de la tierra, las naciones de la tierra, hay hombres, o habemos hombres enseñadores de la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos hombres como yo, como muchos hombres que son llamados de parte de Dios a predicar la palabra de Dios, en parte o es necesario que esto acontezca, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que eso estaría pasando. Porque no podemos nosotros conocer la verdad sin antes haber conocido la mentira. Porque si nosotros, el hombre que no conoce la mentira, le es muy difícil conocer la verdad. ¿Cómo va a poder el hombre conocer o poder nosotros discernir lo que es la verdad de la mentira, si antes nosotros no hemos entendido lo que es la mentira? Jesús y muchos, ¿verdad? En esta tierra están enseñando la mentira, pero creyendo que están enseñando verdad. Pero esto no es no es de alarmarse, porque esto estaría aconteciendo y va a estar aconteciendo. Esto no lo podemos nosotros quitar. Por eso nuestro Señor Jesús en Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe. Por eso Él nos recalcó y nos dice: mira que nadie te engañe. ¿Por qué habla de engañar? Porque te van a hablar, ¿verdad? Algo parecido a la verdad. Pero tras de esa verdad que te están diciendo es mentira. Te están cubriendo la mentira. Por eso mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mira, dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a traer la palabra de Dios. Igualmente nosotros somos sembradores de la palabra. Cuando hablamos nosotros de parte de Dios o de la palabra de Dios,
somos sembradores. Y lamentablemente muchos de nosotros, voy a contar yo, ¿verdad? Entre ellos, no como creyendo que estoy sembrando mentiras, sino como creyéndote que te traigo la verdad. Jesucristo es la verdad. Dice, mira lo que dice aquí, dice, mientras sembraba. Eso es lo que hacemos nosotros, los sembradores, los predicadores. Dice, mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino. Esto es lo que yo, ¿verdad? En esta hora quisiera que entendamos claramente esta palabra. Cuando nosotros entendemos esta palabra, vamos a tener compasión de la gente, vamos a entender, ¿verdad? Porque he escuchado yo por muchos medios como, ¿verdad? Hombres que están levantados enseñando. Y no es para alarmarlos, sino que hay hombres y mujeres que son imitadores de predicadores. No son llamados a predicar la palabra de Dios, sino que son imitadores de la palabra de Dios. ¿Verdad? Que ellos solo imitan la palabra de Dios, porque predican lo que les han enseñado, y hay enseñadores. Estoy hablando de maestros, estoy hablando hasta de institutos bíblicos, estoy hablando de pastores, estoy hablando de hombres, ¿verdad? Que se han tomado el derecho como enseñadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente a los que están siendo enseñados solo repiten lo que han aprendido, pero no escudriñan las escrituras, no enseñan basado en las escrituras, sino están enseñando basado en los que han aprendido. Y por lo tanto lo que están enseñando es algo, ¿verdad? Que puede ser mentira, pero no se dan cuenta porque no son llamados de parte de Dios. Hay muchos que no son llamados de parte de Dios. Son llamados de parte de hombres, escogidos por los hombres. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora, fíjate, cayó junto al camino. Dice, y vinieron las aves y la comieron. Vinieron las aves y la comieron. Quiere decir que muchos, ¿verdad? Después vamos a ver cómo lo que explica la parábola. Pero yo quiero que entendamos, ir entendiendo. Voy a tomar unos estudios basados en esta palabra, lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo que dice, mira lo que dice, pero dice, parte cayó en pedregales. Parte cayó junto al camino, parte cayó a pedregales, dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Por qué? Porque si no entendemos estas parábolas o no entendemos la palabra de Dios, vamos a creer que todos en la iglesia son creyentes. Pero lamentablemente, como te vuelvo a repetir, muchos, ¿verdad? No entienden la palabra de Dios y se creen todo lo que les predican. Y Cristo nos vino a enseñar que entendamos bien la palabra de Dios. Porque si nosotros logramos entender la palabra de Dios, o nos damos cuenta, yo sé que muchos tal vez, ahorita que me están escuchando, no entiendan. Pero vamos a ir viendo aquí la palabra de Dios, lo que hay. Mira nomás, yo quiero que entendamos esto, dice. Parte cayó en pedregales y donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra. Pero yo quiero que vamos a ir viendo aquí donde lo quiero llevar, dice, pero salido el sol se quemó,
porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Miren nomás. Vamos a ver algo que la semilla brotó. Miren, o sea que la semilla brotó en la, dice, he aquí dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esa, junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Pero cayó en el corazón. Aquí está hablando de que cayó en el corazón. Vamos a ir viendo acá lo que es la explicación de la parábola para ir entendiendo. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ir explicando. Miren lo que dice acá. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora lo que dice acá, dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, oye la palabra del reino y no la entiende. Hay muchos que oyen la palabra del reino y no la entienden. Pero miren nomás, no la entienden, pero enseñan lo que no entienden. Enseñan lo que no entienden, o sea que, pero miren lo que dice, y no le dice, viene el malo, viene el malo, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren, y no le entienden. ¿Por qué? Yo quiero que entendamos esta palabra. Y no la entienden. ¿Cuántas veces yo he escuchado muchos hombres y mujeres que se llaman hermanos evangélicos, hermanos cristianos, y hablan lo que no entienden? Enseñan lo que no entienden. Enseñan lo que no entienden porque son enseñados por hombres que tampoco entienden. Y si no entienden, no están enseñando palabra. Están enseñando algo que ellos aparentemente están entendiendo, pero no entienden. Vamos entendiendo acá. Yo con esto te voy a terminar denme nomás 5 minutos. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Vamos a ver la explicación, miren nomás. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a explicar esta palabra, miren nomás. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Donde no había mucha tierra, miren nomás. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, oye la palabra. Oye la palabra, dice. Y al momento la recibe con gozo. Se goza. Recibe la palabra, al momento la recibe con gozo.
Pero ¿cuántas veces cuando hay predicadores que le enseñan la palabra, pero no la enseñan con la unción del Espíritu Santo, enseñada por el Espíritu Santo, y viene con promesas, te enseñan que siempre te va a ir bien? Si tú recibes la palabra, vas a tener paz, ya no vas a tener sufrimiento, vas a tener abundancia, vas a vivir en paz en la tierra. No te enseñan la verdad. Pero miren lo que dice acá, dice, la recibe con gozo. Y al momento, dice, y la recibe con gozo, dice. Y al momento que la recibe con gozo, dice, pero no tiene raíz en sí. No. El gozo que le da solamente con otros pensamientos. Pero vamos a ir viendo acá, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción, ahí está el problema. La recibe con gozo porque cree que se le acabaron los problemas cuando recibe la palabra de Dios, cuando alguien le predica la palabra de Dios, le está enseñando un evangelio, ¿verdad?, de prosperidad, de bienestar, y cuántas veces, ¿verdad?, las multitudes siguen a hombres que enseñan que solamente al recibir la palabra o al recibir a Cristo Jesús se te acabaron los problemas, y por lo tanto te están mintiendo. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, porque la aflicción viene a todo creyente, a todo cristiano, viene aflicción por la palabra de Dios y por los mismos creyentes que se llaman creyentes, lo afligen a uno. Hay muchos que se creen mejor que los que están enseñando mentira. Porque hay muchos hermanos y amigos que están enseñando, no creas a todo espíritu, escudriña los espíritus. Miren nomás, vamos viendo acá, dice, pues al venir la aflicción y la persecución, porque todo hermano que es hijo de Dios, que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y promete hacerle fiel y comienza a hacer la voluntad del Padre, sabe que su Padre se da cuenta que tiene un Padre celestial y se considera hijo de Dios y es hijo de Dios. Porque a todos los que le recibimos nos dan potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando el Hijo de Dios comienza a venirle la aflicción. El problema está de que si los que enseñamos que no van a venir esas aflicciones. Ese es el problema, ¿verdad? Dice, y la persecución por causa de la palabra. Yo sé lo que te estoy diciendo. Hay aflicción, hay persecución por causa de la palabra. A veces, cuando uno empieza a predicar la palabra de Dios, cuando Dios cambia el corazón, cuando uno es nacido de nuevo, hermano, viene un gozo tremendo a la vida. Es algo como que un resplandor de luz se posiciona de uno y uno comienza a ver todas las cosas diferentes, porque ahora sí comienza uno a ver con los ojos de Dios, con los ojos espirituales,
y comienza uno, y Dios les da un mandamiento, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y uno le crea la palabra y uno comienza a poner la palabra por obra. Pero uno la verdad, cuando uno recién nacido en Cristo Jesús, no entiende muy claramente lo que le va a venir. Sino que cuando uno se da cuenta, comienza uno a sentir los desprecios de los hermanos. Cuando uno se da cuenta que en vez de decirle hermano, siga adelante, esos mismos hermanos comienzan a hablar de uno, comienzan a levantar falso testimonio, comienzan a acusarlo de cosas que uno no hace o no ha hecho. Comienzan a hablar mal de uno, los mismos hermanos en Cristo. Aquellos que se llamaban tus amigos, comienzan a ser tus enemigos. Y a veces uno con lágrimas en los ojos, porque uno recién nacido en Cristo Jesús, llora uno y le pregunta a Dios, Padre, ¿por qué estoy pasando esto? Pero uno se da cuenta por la palabra y el Señor le dice, sigue adelante. Y así uno va comenzando a caminar. Y el mismo Señor le va enseñando, Señor de los cielos, le va enseñando a uno. Porque cada prueba que pasas, que haces más, aumenta tu fe. Y cuando te das cuenta que Dios te ha llamado solo. Porque los verdaderos llamados por Dios no son entendidos por los hombres. Y cuando digo hombre, estoy hablando de todos los hombres, de predicadores de todas las naciones. Hombres y mujeres que son llamados por todas las naciones, los países del mundo. Pues yo entiendo por la palabra de Dios que he sido llamado a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Así es el llamado por Dios, está llamado para predicarle a todas las naciones, a todas lenguas y naciones. Pero los que son llamados, algunos que no saben a qué tienen llamados, pero son llamados territoriales. No predican al mundo, porque no son llamados a predicar al mundo, no son llamados a predicar por Dios. Pero cuando el que es llamado por Dios, llega el momento que se queda solo. Se queda solo, y si usted se va a la palabra de Dios, todos los que son llamados por Dios, y les dio el mandamiento de predicar la palabra de Dios, no. ¿Cómo te diría esta palabra para que entiendas tú que eres llamado por Dios? Y no te desanimes. No eres entendido por los hombres, pero sí eres entendido por parte de Dios. Vamos a ir viendo acá lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero no tiene raíz en sí, sino que al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza el que fue sembrado entre el espino. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Miren nomás, todo esto existe. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las cosas del mundo. Dice, y el engaño de las riquezas. Hay hombres y mujeres que son ricos y usan la palabra para enriquecerse más. Hay hombres y mujeres que fueron pobres y usaron la palabra para enriquecerse. Hay hombres y mujeres que son pobres y están usando la palabra para enriquecerse. Miren, hermano y amigo, yo tengo 24 años predicando la palabra de Dios.
Y en esos 24 años, hombres y mujeres se me han acercado y me han dicho, mire hermano, hay que predicar así, para que nosotros podamos tener bienes. Y he visto hombres también que se han levantado a predicar por la prosperidad, y esa misma prosperidad los ha llevado a la perdición. Hombres por la avaricia de su corazón han caído, han querido enriquecerse ilícitamente, y muchos están en la cárcel. Y muchos van a caer en la cárcel. Miren lo que le estoy diciendo. En estos finales tiempos, muchos que se han enriquecido por la palabra de Dios y han hecho, ¿verdad?, ilícitamente la palabra de Dios, han cometido, ¿verdad?, delitos para poder enriquecerse. Muchos van a caer en la cárcel por las leyes de la tierra. Y usted lo va a estar escuchando. Vamos a ir viendo acá, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. O sea que no da fruto esa palabra, sino que enriquece a los hombres. Después, más adelante, vamos a seguir con otro tema. Con otro tema vamos a dar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque me has hecho portador de tu palabra. En esta hora, Señor, bendice a aquellos que están en esta hora escuchando tu palabra. Y te pido que tú abras su entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Este ha sido a tiempo y fuera de tiempo hacia tu supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.